Hola, este es un nuevo video de Compartimos Literatura. Esta vez el video para después de leer el capítulo 10 de Ulises de James Joyce. Recuerden por favor suscribirse al canal, así podemos seguir haciendo estos videos. Y en primer lugar, para empezar este capítulo, me gustaría leerles un fragmentito de este capítulo, del principio de este capítulo. Dice: era un día tranquilo. El caballero de lentes, sentado frente al padre Conmee, acababa de explicar algo y bajó la vista. Su esposa, dedujo el padre Conmee. Un bostezo incipiente se dibujó en la boca de la esposa del caballero de lentes. Ella levantó el pequeño puño enguantado. Bostezó muy delicadamente, golpeteando con el pequeño puño enguantado sobre la boca que se abría, y sonrió apenas, dulcemente. Me gusta ese fragmento porque en esa oración tan concreta de era un día tranquilo, ¿no? Y que describe con esa minuciosidad la forma como la mujer bosteza. Me parece que hay una gran síntesis de lo que es la novela entera. En primer lugar, porque era un día tranquilo, porque parece que fuera un día cualquiera, sin ninguna cuestión especialmente llamativa en la vida de Bloom y de Stephen Dedalus. Pero también porque en este capítulo, en este pequeño párrafo, nos habla de ese personaje, de cómo ese personaje está mirando a otro personaje, de cómo el narrador se mete en la cabeza y entiende lo que está pensando ese personaje y cómo lo que está pensando ese personaje modifica también la narración, ¿no? A partir de que el cura piensa que esa mujer es la esposa del hombre que está al lado, dice: un bostezo incipiente se dibujó en la boca de la esposa del caballero de lentes, ¿no? A partir de que uno de los personajes piensa algo, eso se vuelve de alguna manera una realidad en la novela. Gamerro va a decir que la estructura de este capítulo es una estructura en 18 episodios. Bueno, la división en 18 no es de Gamerro, claro, está explicitada a partir de los dobles espacios que le hace Joyce. Pero sí es interesante que, por un lado, los 18 episodios tienen de alguna manera un eco de los 18 capítulos de la novela. Entonces, esto sí lo dice Gamerro. Por un lado los nombra como episodios y por otro lado dice que esta puede ser un Ulises dentro del Ulises. Y hay otra cuestión que es bien interesante de ver, que es de qué se tratan el primero y el último de estos episodios. El primero tiene como protagonista al cura y el último tiene como protagonista el paseo por la ciudad del virrey. Parece que estuviera concentrándose en esos dos poderes que van a regir en Irlanda, que son la Iglesia y el Imperio. Otra cuestión interesante de pensar es que a medida que se va alejando del cura la narración, se va volviendo cada vez más sensual. Tenemos 3 episodios más o menos seguidos en los que hay un par de fragmentos que son bastante sensuales, ¿no? Y bastante sugerentes. Pero que también nos sirve para pensar otras cuestiones. Por ejemplo,
que habla, es el episodio que tiene como protagonista a Blas Boylan, ¿no? Al representante y amante de Molly. Los dedos delgados de la muchacha rubia contaron las frutas. Blas Boylan miró dentro del escote de la blusa. Una pichoncita. Tomó un clavel rojo del florero. ¿Este es para mí?, preguntó con galantería. La muchacha rubia lo miró de soslayo, vestido sin mucho cuidado, la corbata algo arrugada, y se sonrojó. Sí, señor, dijo. Inclinándose coqueta, volvió a contar las gordas peras y los vergonzosos duraznos. Con el tallo del clavel rojo entre los dientes que sonreían, Blas Boylan miró dentro de la blusa con mayor decisión. ¿Puedo llamarla por teléfono, señorita?, preguntó con picardía. Ese pequeño fragmento también nos está mostrando otra faceta de Boylan, ¿no? Que si bien ya nos vienen hablando de él y ya ha aparecido en otros capítulos, ahora lo vemos muy concretamente en esa situación de galantería y de seducción. Más adelante, el episodio en el que charlan McCoy y Lenehan, este último va a ser un relato de una vez que coincidió con Bloom y con Molly. Ese fragmento nos va también a mostrar algo de Bloom y de Molly que posiblemente podíamos sospechar, pero lo pone en un primer plano, que tiene que ver con cómo es el vínculo en ese matrimonio. Les leo. Cuando regresábamos era una espléndida noche de invierno en Featherbed Mountain. Bloom y Chris Callinan estaban de un lado del coche y yo con su mujer del otro. Empezamos a cantar serenatas y dúos. Ve del rayo temprano de la madrugada. Ella estaba bien adobada con una buena carga de oporto de Delahan bajo el ombligo. Con cada barquinazo que daba el maldito coche se me venía encima. Delicias del infierno. Tiene un buen par, Dios la bendiga, sí. Alejó sus manos formando una cavidad hasta la distancia de un codo, frunciendo el ceño. Yo la arropaba bien con la manta y le acomodaba todo el tiempo la boga, ¿entiende lo que quiere decir? Sus manos moldearon amplias curvas en el aire, deleitando, cerró fuerte los ojos, encogiendo el cuerpo, y de sus labios voló un dulce trino. El muchacho estaba en posición de firme, de todos modos, dijo con un suspiro. No hay duda que es una flor de yegua. Bloom le señalaba todas las estrellas y los cometas a Chris Callinan y el cochero, la osa mayor y Hércules y el dragón y toda la parla, pero le juro por Dios que yo estaba, por decirlo de algún modo, perdido en la Vía Láctea. Las conoce todas, se lo juro. Al final ella señaló un apenas perceptible lejísimos. ¿Y qué es esa estrella de allá, Polly?, le dice. Por Dios, había arrinconado a Bloom. Aquella, ¿verdad?, dijo Chris Callinan. Seguramente es lo que podríamos llamar la punta de una espina. Por Dios, no estaba muy lejos de la verdad. Inmediatamente después nos encontramos con Bloom, que está en una librería eligiendo un libro para regalarle a su esposa. El fragmento que elige es bastante sugerente también. Te los leo y es el último que les leo. Leyó donde el dedo abrió. Todos los billetes que le dio su esposo los gastó en las tiendas en fastuosos vestidos y ropa interior con puntillas, para él, para Raúl. Sí, aquí, probemos. La boca de ella se despegó de la de él en un lascivo beso voluptuoso mientras sus manos tantearon las curvas opulentas debajo del desabillé. Sí, llevemos el final. Llegas tarde, dijo él con voz ronca, echándole una mirada sospechosa. La hermosa mujer se sacó la capa de sebelina, descubriendo sus hombros de reina y su palpitante redondez. Una sonrisa imperceptible jugueteó en sus labios perfectos a medida que se volvía tranquilamente hacia él.
Mr. Bloom volvió a leer. La hermosa mujer, una tibieza lo inundó, acobardándole la carne. Me gustan mucho esos giros poéticos que tiene la narración. Al final decíamos que el último episodio de este capítulo de alguna manera termina de dejarnos en claro cuál es la estructura, ¿no? y cómo se va a manejar este capítulo, que es el paseo del virrey por las calles. Eso mismo que venimos haciendo desde que empezó este capítulo en la lectura es lo que hace el virrey como personaje por las calles de Dublín. Es interesante que se plantea, ya hay toda una tradición, ¿no?, de visita de Dublín a partir de lo que dice el Ulises y esta posibilidad de recorrer la ciudad entera buscando cada uno de los puntos que se nombran en esta novela. Algo interesante de pensar, que no sé si lo hemos dicho ya en algún video, me parece que no, es que Joyce escribió esta novela desde el exilio. Y sin embargo, tiene una precisión que es impresionante. Para Gamerro, esa precisión tiene que ver con justamente estar lejos y necesitar revivir la ciudad con un detalle muy minucioso. Les leo un fragmento del libro de Gamerro. Estamos hablando de Ulises Claves de Lectura, ¿no? En el capítulo 10, que es el que se refiere justamente al capítulo 10 de la novela. Dice: Joyce lo escribió con un mapa y un cronómetro. Quienes se ocuparon de repetir estos recorridos por las calles de Dublín comprobaron que sus cálculos fueron siempre exactos. Incluso el recorrido del volante por el río Liffey es adecuado a la velocidad de la corriente el día 16 de junio de 1904. O sea que la minuciosidad de Joyce abarca todos los niveles de esta narración, ¿no? Con respecto al vínculo que tiene este capítulo con la Odisea, es que no lo tiene. Este capítulo se vincula con las rocas errantes, que es ese lugar por el que Ulises decidió no pasar, ¿no? El que pasa por ahí sí es Teseo. Pero es bien interesante algo que plantea Gamerro con respecto a esta disyuntiva en la que está todo el tiempo Stephen, que tiene que ver con escribir o hacer otra cosa. Va a decir Gamerro: el artista atrapado entre el rugido del mundo exterior, representado aquí por la usina, y el del mundo interior, sus pensamientos y emociones. Las dos rocas errantes, y entre ellas el yo, expuesto a ser aplastado por ellas. Pero el yo, a través del impulso creativo, puede dominarlas, destruirlas. Pero en ese acto desafiante, él mismo se da contra ellas. Esto lo dice analizando la voz de Stephen, particularmente en el que vendría a ser el episodio 13. Que también en ese momento, de alguna manera, Stephen trata de burlarse de sí mismo y de su mirada con respecto al artista, a la idea de artista. Se da cuenta en un momento él de que su mundo interior, el de sus pensamientos, está muy pegado a la idea romántica a la idea del pathos romántico de los artistas. Entonces trata él mismo de burlarse de eso y de correrse de ese lugar.
Gamero también va a hablar de cómo las rocas errantes tienen que ver con un poco una renuncia a la representación realista que vienen teniendo todos los capítulos anteriores de la novela. Y él vincula la representación realista con la forma como el narrador se mueve en el relato. Él dice que la representación realista va a tener que ver con un narrador que se mueve en el tiempo y puede o no moverse en el espacio, pero que siempre el tiempo avanza en esta estética. En este momento, lo que hace Joyce es dislocarlo y empieza a hacer que su narrador se mueva en el espacio, pero no en el tiempo. Yo diría que más específicamente no es que no se mueve en el tiempo, sino que se mueve como de a tramos y vuelve al momento anterior. Hay un juego que propone Gamero que es, sí, él va analizando en el capítulo sobre el capítulo 10 de su libro, va analizando en el orden que aparecen los episodios cómo se vincula uno con el otro. Pero propone también una mirada que sea al revés. Empezar a leer ese capítulo subvirtiendo el orden. Entonces plantea, por ejemplo, que en el episodio 5 Boylan está en Thornton's comprando frutas, duraznos, peras para Molly, y cuando pregunta ¿puedo mandarlos con el tranvía ahora?, aparece este